sí vamos a ir a un pasaje que tiene que ver con el Espíritu Santo con nosotros hoy. Lucas 11, ustedes dirán, pero ¿no hay que rezar el Padre Nuestro? Sí, y a la vez no, porque justamente en Lucas 11 es donde aparece de nuevo el Avinu, traducido desde el hebreo al español como Padre Nuestro, de una forma muy particular. Recuerden que ya cuando estuvimos viendo las bienaventuranzas y el Sermón del Monte, o Drash, como se dice en hebreo, el Señor nos enseña allí el Avinu. Sin embargo, acá que el Señor lo vuelve a dar, debe haberlo enseñado muchas veces y seguramente lo rezaba con los discípulos muchas veces, al menos a partir de esta historia. Y ya van a volver a entender por qué, porque algunos ya saben un poquito esto. Pero bueno, como nos toca leerlo, propongo que a la vez que hago la lectura, si nos ponemos de acuerdo, sea nuestro rezo para señalar de que tenemos un dueño maestro enseñándonos y se llama Yeshua. ¿Les parece bien? Lucas 11, del 1 al 13 vamos a considerar. Aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar. Y cuando terminó uno de sus discípulos, ¿quién? Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan, por Juan el Inmersor, le enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oren, digan, y esto es el rezo nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Pido aquí que aquellos que rezaron conmigo digan amén. Continuamos. Les dijo también, esta es una parábola, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Ahí se acabó la pregunta, que empezó la parábola en pregunta. Afirmación, les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, atención que lo voy a leer bien, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, y creo que vale la pena que todos griten conmigo, importunidad. Y ya que lo gritó, subráyelo. Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta pregunta la voy a hacer de nuevo. Pues ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y acá es donde vamos a meternos en una exégesis muy especial. Decía, antes del saludo de los siervos, que me ha costado encontrar, digamos, un título, pero sí encontré una expresión que me parece válida para lo que vamos a hablar. Quiero que miremos, al Dios molestable, si es que existe esa palabra, al Dios molestable del cual habla Yeshua aquí. O sea, que hay un secreto de oración que no sigue reglas y es lo que en exégesis vamos a ver para analizar nuestra intimidad y especialmente nuestra persistencia. Nos introducimos primero en un problema hermenéutico que tenemos todos, un problema de interpretación, porque Lucas 11 del 1 al 13 justamente es uno de los pasajes más citados a lo largo de todos los siglos que el cristianismo ha existido y a la vez yo diría uno de los pasajes menos comprendidos de todo lo que se conoce como el Nuevo Testamento o como llamamos nosotros escritos mesiánicos. ¿Qué quiero decir? Que su familiaridad corre siempre el riesgo de convertirse en el principal obstáculo para una correcta exégesis. Estamos tan familiarizados como lectores de esta modernidad, ya sea occidentales y especialmente latinoamericanos, que tenemos el problema de proyectar sobre el texto
ciertas categorías de interpretación que son ajenas al mundo cultural o al pensamiento de origen del cual escribe primero Lucas, que es el que escribe. Sin embargo, Lucas va hacia atrás a alguien que habla, que es Yeshua. Así que nos vamos a proponer trabajar, y en este esfuerzo vamos a realizar una lectura, como todos los sábados digo, que tome en serio la distancia histórica y cultural que tiene este texto. Creo que el texto bíblico merece que la gente seria le haga distancia correcta, la distancia histórica y cultural. Porque con este problema de nuestra contemporaneidad, especialmente en estos tiempos líquidos, como le llama Bauman, este pasaje no puede iluminarnos si no le permitimos que la fuerza que hay aquí nos dé luz desde el cómo hablaba Yeshua, por qué lo hablaba y desde por qué Lucas, 40 años aproximadamente después, lo está escribiendo a esto que Yeshua diga. Ustedes saben, siempre lo digo, sin embargo necesito resaltar, los evangelios no son biografías del maestro. Una biografía es escribir acerca de la historia de vida de un ser humano, hablar desde la fecha de nacimiento y desde los distintos hechos que ha realizado hasta que ha muerto. Es una biografía. Aquí, si bien, por ejemplo, Lucas habla del nacimiento y por ende también habla de su muerte, y en este caso, obvio, de su resurrección, tanto Lucas como los otros dos evangelios llamados sinópticos que lo acompañan no son una biografía. Lo mismo con Juan, pero Juan tiene una categoría aún mayor. Son hagiografías. ¿Qué es una hagiografía? Una hagiografía es un relato que acumula distintas partes de la vida de alguien, pero simplemente para inspirar. O sea, no tiene una cronología propiamente dicha, obviamente que está enlazado en los tiempos, pero lo que más quiere resaltar el que escribe es que allí hay algo santo para apropiarse y practicarlo en cualquier tiempo en que esta hagiografía se lea. Y justamente las hagiografías tienen perícopas. ¿Qué son perícopas? Es la recopilación, son las enseñanzas más dadas en el tiempo que la persona escribió. O sea que cuando Lucas escribe esto andaba escrito en documentos más pequeños, repartidos por distintas partes del mundo, en las comunidades que seguían el discipulado del Señor. Eso es una perícopa. Entonces Lucas junta cada perícopa que puede, relatos de vida, le pone un orden cronológico, repito, no es una biografía, entonces genera esta hagiografía llamada hoy Evangelio de Lucas. Y quiero aquí, en este pasaje, que marquen 3 unidades literarias que vamos a tener que considerar. La primera va del versículo 1 al 4, ¿sí? Es la enseñanza de la oración modelo, así como lo han categorizado los teólogos de siempre. No se sabe cuándo empezó esto, pero se le llama la oración modelo, ya van a entender por qué. Es la primera unidad que vamos a ver. La segunda unidad literaria es la parábola del amigo nocturno, del versículo 5 al 8, y la tercera unidad literaria son los dichos sapiensales sobre el tema de pedir o peticiones, y especialmente el don de la paternidad. Eso está del 9 al 13. Todas estas 3 unidades permiten un conjunto que nos lleva a sostener algo impresionante que se da desde Yeshua para acá, aunque voy a aclarar, porque una vez yo lo enseñé mal esto, ya en Israel estaba la idea de Dios como Padre, sin embargo, no se lo veía como un privilegio, digamos, democrático, es decir, sentir a Dios Padre, todo el pueblo era como, tenía cierto temor reverencial, por lo cual no se animaban, considerando que Padre quizás era más bien de aquellos que tenían más cercanía a lo ministerial o al servicio, llámese reyes, sacerdotes y o profetas. Cualquier ungido, que estos eran ungidos, podía hacer esto. Pero aparece esto de apreciar en esta lectura, porque Lucas es el que escribe, este horizonte cultural de un reino en el cual nosotros ya participamos y que nos lleva justamente a entender este tremendo don de la paternidad divina. Que claro, nosotros después de 20 siglos, tan bombardeados por todo nicho dogmático cristiano, creemos que es normal que Dios sea Padre, la gente lo tiene asimilado como un paradigma repetitivo, que de generación en generación, como si fueran una especie de loros, van repitiendo. Pero hoy quiero usar un método para que analicemos 3 cosas. Primera cosa que vamos a analizar, lo que se conoce en la teología como el Sitz im Leben, que significa la situación vital de Yeshua, la situación de vida allí en Galilea, allí en Judea, el contexto mismo de ese primer siglo de una Judea y Galilea, un territorio bajo la opresión romana. Segundo nivel de análisis va a ser la situación vital de la comunidad lucana, es decir,
Lucas le escribe a una comunidad 40 años después, no son los mismos que están escuchando a Yeshua, porque además, al ser la mayoría comunidades compuestas primordialmente, mayoritariamente, mejor dicho, por gente no judía, habían judíos, pero también había gentiles, es necesario que entendamos eso. Recuerden, y repito, que el Evangelio se está escribiendo en la década del 60, 63, otros dicen 65, otros 68. Lo certero es que Lucas no escribe ni su Evangelio ni el libro de los Hechos más allá del 70, como algunos quieren sostener, porque Lucas hablaría, por ejemplo, en el libro de los Hechos, de la destrucción del templo. Y hasta que termina el libro de los Hechos, el templo de Jerusalén aún está. Por eso lo más seguro es que sea ahí, entre el 61 o 63 o 65 hasta el 68. El tercer nivel de análisis que vamos a hacer es el horizonte intertextual. ¿Qué significa eso? Vamos a considerar la estructura semántica del pasaje mirando el discurso desde la luz del antiguo pacto, como le llama el catolicismo o Antiguo Testamento. Ustedes saben que se llama Tanaj, es la forma correcta, ¿sí? Desde la óptica de la Torá, los profetas y los escritos. Explico esto del Antiguo Testamento para la gente que está, algunos por primera vez, segunda, tercera, muy bienvenidos, y para gente que está por primera vez en el YouTube, en nuestro canal. Vamos al contexto literario, sin embargo, antes de ir a él, me gustaría que ustedes ya tengan un mapa mental de dónde va a llegar nuestra alma a la hora de comer el pan, beber el vino y empezar luego a compartir el ágape. Les pido que en el ágape nos vayamos acostumbrando también a, si vas a contar tu vida, que seguro que lo hacemos y eso es lo bueno, a contarla desde lo que te deja el Evangelio. Porque no sirve de nada, y esto también debe pasar en el Shabbat, no sirve de nada que hay un momento de escritura y después en el ágape hablamos de bueyes perdidos, como es el dicho popular aquí en Mendoza. No conviene, ¿sí? Algún día sabré de dónde salió ese dicho, pero conviene que lo que cuentes de tu vida, a la hora de contarlo después de la mesa, lo cuentes ya desde lo que el Señor hoy te diga. ¿Está bien? Lo que sí digo siempre, hay dos formas de mirar, usando el sentido de lo óptico, eso se llama mirar, pero también una forma de observar, usando el sentido psicológico de la visión. Eso está en la frontera del alma y el espíritu. Te pido que pongas visión espiritual en tu forma de mirar. Vamos, por favor. A veces hay textos que creemos conocer de pe a pa, ¿verdad? Pero que si los miramos de cerca guardan unos secretos fascinantes. Hoy quiero que me acompañen a sumergirnos en uno de ellos. Es un pasaje súper conocido del Evangelio de Lucas, pero vamos a intentar descubrir juntos su significado original que es bastante revolucionario. Y para empezar, lanzo una pregunta que va a mover un poco el piso. A ver, ¿y si la clave de esta oración tan famosa no tuviera nada que ver con ser cortés o insistente de una manera educada? ¿Y si fuera justo lo contrario? Miren, esa es la pregunta que nos va a guiar. Vamos a usarla para desafiar lo que siempre hemos pensado y así poder investigar este relato a fondo. Claro, para cruzar un abismo de 2000 años no basta con una lectura superficial. No. Tenemos que actuar casi como detectives, ¿no? Hay que descifrarlo. Y para eso vamos a usar 3 herramientas, 3 lentes de análisis muy concretos que nos van a permitir ver todas esas capas que están ocultas a simple vista. Muy bien, aquí están nuestras 3 llaves maestras. Primero, y esto es fundamental, nos vamos a meter de lleno en el mundo de Yeshua. Su contexto vital, lo que los académicos llaman el Sitz im Leben, allá en la Galilea del siglo I. Segundo, tenemos que pensar en la gente que leía esto originalmente, la comunidad de Lucas, esos gentiles de habla griega alrededor del año 60. Y tercero, claro, nada de esto tiene sentido sin ver cómo se conecta con las escrituras antiguas, con el Tanaj. Esas son las 3 dimensiones que nos van a dar la imagen completa. Ok, ahora sí, entremos al tema de la oración. Y ojo, porque aquí hay un punto clave que a menudo se nos pasa. Cuando los discípulos le dicen a Yeshua, enséñanos a orar, no es porque fueran novatos o no supieran. Para nada. La petición que le hacen es mucho más profunda que eso. Pensemos en esto. Estamos hablando de judíos observantes del siglo I. Su día a día estaba completamente estructurado por la oración. Claro que sí, recitaban el Shema, por supuesto, y también la Amidá, las famosas 18 bendiciones. O sea, eran personas de oración, sabían perfectamente cómo orar. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que estaban pidiendo en realidad? Y aquí Lucas nos da una pista gigante. Fíjense cómo construye el personaje de Yeshua. Lo presenta como el gran modelo de oración. No es casualidad. Él está orando en momentos que definen todo. En su bautismo, justo antes de elegir a los 12, en Cesarea de Filipo, durante la transfiguración, en el Getsemaní,
siempre en oración. Los discípulos ven eso, ven esa conexión tan íntima, y es de ahí, de esa observación, que nace su petición. Y aquí está el meollo del asunto. La petición es súper específica. Enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ahí está. No están pidiendo un manual de oración. Están pidiendo una identidad como grupo. Quieren una oración que sea su sello, su bandera, lo que los defina como la comunidad de Yeshua, así como los seguidores de Juan tenían la suya. Buscaban, pues, la impronta personalísima de su maestro. Bueno, y todo esto nos lleva de cabeza a la parábola clave de este pasaje, la del amigo que llega a medianoche. Pero para poder entenderla de verdad, tenemos que hacer un ejercicio. Hay que quitarnos de la cabeza nuestra idea del siglo XXI de hacer un favor. No, tenemos que sumergirnos en un mundo completamente distinto, gobernado por un código sagrado, el código de la hospitalidad. Y ese código tiene un nombre, Achnasat Horhim. Es el deber sagrado de acoger a los huéspedes. Y créanme, esto no era como tener buenos modales o ser un buen anfitrión hoy en día. Era una ley no escrita, sí, pero una ley de la que dependía la supervivencia. Gobernaba absolutamente todo en la aldea. ¿Y por qué era tan importante? Pues por varias razones de peso. Primero, la geografía era durísima. Los viajes eran un peligro. No había hoteles seguros. Segundo, esto funcionaba como una especie de seguro social de la época, una red de apoyo mutuo para sobrevivir. Hoy por ti, mañana por mí, literal. Tercero, venía de un mandato de la Torá. Recuerda que fuiste extranjero en Egipto. Y cuarto, y esto es clave, el honor no era cosa de una persona, era el honor de toda la aldea el que estaba en juego. Y esto lo cambia todo. Imaginen la presión que sentía ese vecino que estaba durmiendo. Era una presión social brutal, porque si ese viajero, ese huésped, se quedaba sin comer, la vergüenza no caía sobre una sola casa, caía sobre la aldea entera. Así que cuando el tipo de adentro se niega al principio, no es que sea un maleducado, no, es que está rompiendo un código sagrado, y eso es gravísimo. Y ahora sí, prepárense porque llegamos al clímax, al corazón de todo este análisis. El significado de toda la parábola, de toda la enseñanza, depende de una única palabra en griego. Una palabra que casi siempre se traduce mal, o por lo menos de una forma que le quita toda su fuerza. En la mayoría de las Biblias vamos a leer algo como por su persistencia o por su insistencia. Esa es la traducción de toda la vida, ¿cierto? Y bueno, nos prepara para la lección, pero ¿y si persistencia no es la palabra? ¿Y si el sentido original fuera otro, mucho más impactante? Miren esto, la palabra que usa Lucas en el griego original es anaideia. Y si buscamos su equivalente en el pensamiento hebreo, probablemente sería azut mexaj. ¿Saben qué significa literalmente? Dureza de frente. Ya con eso, como que persistencia se nos queda bastante corto, ¿no creen? Hay algo más ahí. Y ¡boom! Aquí está la revelación. Anaideia viene de a, que es sin, y aidos, que es vergüenza. O sea, literalmente significa sinvergüencería, desfachatez, descaro. No tiene nada que ver con insistir educadamente. Se trata de una audacia, de una impertinencia casi desesperada. Es la actitud de alguien que por la urgencia de la situación deja a un lado las normas sociales. Es, por así decirlo, una santa desfachatez. A ver, si entendemos esto, que orar no es persistir sino ser audaz, tener esa santa desfachatez, entonces toda la segunda parte de la enseñanza de Yeshua cambia de color. Se resignifica por completo. Vamos a ver cómo arma él este argumento. Lo que hace Yeshua aquí es usar una forma de argumentar muy típica de los rabinos de su tiempo, que se llama Kal Va-Omer. Es un argumento que va, digamos, de lo ligero a lo pesado, de menor a mayor. La lógica es aplastante, piénsenlo. Si un humano, que es imperfecto y además está de mal humor, termina cediendo, ¿cuánto más un padre que es perfecto y que ama incondicionalmente? Este contraste es la clave de todo. Por un lado tenemos al amigo gruñón que al final da el pan para salvar su propio honor, para que no lo avergüencen. Por otro tenemos al padre, que da por amor. El amigo es limitado, se fastidia. El padre es ilimitado. Ojo, la parábola no está diciendo Dios es como ese vecino. Está diciendo justo lo opuesto. Si hasta el gruñón cede, imaginen la generosidad de Dios. Y aquí Lucas mete un detalle que es una bomba teológica. Porque donde el Evangelio de Mateo dice que el Padre dará cosas buenas, Lucas es súper específico. Dice que el Padre dará el Espíritu Santo. El regalo es el Espíritu. Con esto, la oración deja de ser un medio para conseguir cosas y se convierte en el camino para recibir la presencia misma de Dios. Tenemos que ponernos en los zapatos de alguien del siglo I para entender lo revolucionario que sonaba esto.
En esa época, la creencia general era que el Espíritu, se había como retirado de Israel, que era un don para unos pocos elegidos, profetas, reyes, gente así. Y de repente llega Yeshua y, en esencia, democratiza el Espíritu. Lo pone al alcance de todos los que pidan. Está anunciando el comienzo de una era totalmente nueva. Entonces, al final, toda la enseñanza es una invitación a acercarse con esa audacia, con esa confianza total. El mensaje es claro, la puerta no está ni medio cerrada, está abierta de par en par. Para quienes se atreven a tocar, a buscar, a pedir con esa santa desfachatez, sabiendo que lo que se ofrece no es cualquier cosa, sino la mismísima presencia de Dios. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Si orar no se trata de ser educado y repetitivo, sino de ser audaz ante un Padre que es pura generosidad, entonces la pregunta es, ¿qué nos atreveríamos a pedir? Cada vez descubro qué otras cosas decirle a la inteligencia artificial que no debe hacer. Por ejemplo, no crear una imagen de Dios. Pero bueno, que Dios me perdone. Vamos a lo que no es un error, que es estar considerando estos 3 niveles que recién hablaba. Vamos a empezar por un contexto, el contexto narrativo. Seguramente van a aparecer una lámina ahora, o contexto literario de todo el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque hay una intención cuando Lucas escribe. Particularmente él tiene una intención muy fuerte en el sacerdocio ejercido desde el poder de la oración. Esto está en el Evangelio de Lucas y muy marcado en su segundo tomo, llamado para nosotros, conocido por nosotros, Hechos de los Apóstoles. Así que de los 4 evangelistas es quien con mayor énfasis tematiza esto de la oración según Yeshua, o diría yo, la oración de Yeshua. Como vieron, este motivo está en toda la narrativa lucana, desde el principio hasta el final. Por ejemplo, he puesto algunos más que son como una marca en el relato, como Yeshua cuando oró en su momento del bautismo, y allí lo tenemos en 3:21, el momento largo de oración, toda una noche, vigilia que se tomó para escoger a los 12, por hablo de los apóstoles, 6:12, su oración en Cesarea de Filipo, cuando pregunta quién dice los hombres que es, 9:18, su oración en la transfiguración, que justamente ocurre también en el capítulo 9, versículo 28, y hacia el final su momento de oración en Getsemaní, que también es otra vigilia. Lucas 22, 41 y 42 es lo que yo he puesto de cita. Si ustedes observan la imagen, justamente en la narrativa hay un ascenso, porque la oración o la vida de oración pretende que justamente uno tenga esa dirección, derecho, adelante y hacia arriba. Es decir, nunca retroceder, nunca quedarse fuera. Y aquí es donde, volviendo al capítulo 11, necesito que vean que la insistencia de este relato o narrativa lucana no es accidental. Refleja la teología propia de Lucas. Él presenta a Yeshua como el modelo sacerdotal de toda oración del movimiento que él va a hacer. Voy a decir oración cristiana por el movimiento llamado cristianismo, no por la religión. Me explico en eso, ¿verdad? Recuerda que la religión cristianismo aparece siglo IV, siglo V, siglo VI, se va convirtiendo el movimiento en una estructura religiosa. Pero hasta antes era un movimiento llamado cristianismo. Entonces, cuando hablo de oración cristiana, hablo de oración que hacen los discípulos de Cristo. Bueno, decía que para Lucas, justamente, Yeshua es el modelo porque gracias al modelo de vida de oración que él tiene, entendemos el fruto supremo que tiene la oración, que es la presencia del propio Dios en el Espíritu Santo. Así que larguémonos al capítulo 11, porque ahí siguen en esa lámina, y siguen ahí, no lo saquen. Hay una cosa, a ver, desde el capítulo 9:51, que creo que ustedes lo tienen ahí, dejen que yo simplemente vea. Sí, no puedo estar, sí, lo tienen. ¿Vieron donde sale el icono de ubicación geográfica? ¿Lo ven? Ahí está la ubicación actual de lo que vamos a ver ahora. Es decir, esto está aconteciendo en el relato que va desde el capítulo 9, verso 51, hasta el 19:44. Necesito que ustedes capten todos estos pasajes para que vean por qué está metido aquí. El bloque narrativo de Lucas no tiene paralelo con Marcos. Recuerden que el Evangelio de Marcos es el que ha servido de plantilla para que Lucas escriba, para que Mateo escriba. El primer evangelio de plantilla, modelo, va a ser Marcos. Pero en este caso no tiene paralelo, no coincide. Porque está organizado en torno a la pedagogía que Yeshua hace, especialmente a sus discípulos, en el camino hacia Jerusalén. Por eso es que también he puesto la lámina hacia arriba. Él está viajando a su máxima expresión
de amor redentivo. Él está preparando al Pesaj, diferente a todos los Pesaj que él vivió durante 34 años, o 33 y medio. Porque es un Pesaj muy relacionado con la misión del primer Pesaj, o la sombra que el primer Pesaj tenía. Él ofreciéndose como cordero. Así que la enseñanza sobre la oración que acabamos de leer, o estamos considerando hoy de Lucas 11, el 1 al 13, sucede inmediatamente en un relato muy especial que si ustedes miran hacia atrás, allá en el capítulo 10, van a notar que en el versículo 38 al 42 dice el subtítulo, al menos en mi Biblia, María y Marta adoran y sirven. No sé cómo dirá ahí, pero justamente está el relato donde, o el episodio donde justamente Yeshua le dice a Marta, y al decirle a Marta, Marta representa a todos los discípulos, la prioridad que existe en escuchar la palabra sobre el activismo. Algunos entenderán por ahí cuando digo, primero es María y no Marta, y algunos, los nuevos, dicen, ¿por qué dijo eso cuando estaban los ujieres corriendo para todos lados? Porque no solamente los ujieres, me incluyo, el humano tiende, una vez que entra en una actividad, y esa actividad se hace una normativa de su cotidianidad o de su vida, a convertir la actividad en activismo, es decir, la actividad se hace importante. A veces el activismo es nuestro diario trabajar, es un activismo. Y ello va a decir, el activismo va en contra de lo que Dios más ama. La mejor parte se llama escuchar la palabra de Dios. Los que leen los salmos saben que el salmista David en Salmo 27 dice, escogí la mejor parte. Y Yeshua va a decir de María eso que dice David. Escoger la mejor parte es escuchar la palabra, priorizar escuchar la palabra sobre el activismo. Y esta juxtaposición es muy significativa para la comunidad de Lucas, porque escuchar y orar, sí o sí, son los dos gestos fundamentales de una verdadera relación con Dios como Padre. Muchos pueden decir, Dios es mi Padre, pero si no escuchan y por ende no oran, es un dicho teológico, es un axioma dogmático, pero no tiene nada que ver con la veracidad de su vida. Así que en este análisis de lo narrativo, creo que resulta relevante el contraste que hay aquí entre el Avinu de la versión lucana, lo que estamos viendo, y el Avinu, o Padre Nuestro, para los nuevos, Avinu se traduce Padre Nuestro, en la versión mateana, la de Mateo. Allí en Mateo capítulo 6, 9 al 13, también tenemos el Padre Nuestro. Pero hay un contraste muy especial. ¿Por qué? Porque Mateo va a ubicar al Avinu, oración del Padre Nuestro, dentro de lo que conocemos como el Sermón del Monte, el Drash del Monte. Entonces, ubicado así, ¿qué es? Es una instrucción sobre las 3 obras de fe, lo que se conoce como piedad. ¿Cuáles son las 3 obras de piedad? La sedacá, o limosna, sale ahí en Mateo, las tefilot, u oración, que es donde justo entra el Avinu, y el ta'anit, tradúzcanlo, a ayuno. Eso hace Mateo, pero Lucas no. Lucas va a situar esta oración en respuesta concreta de un discípulo desesperado que ha contemplado a Yeshua orar y se da cuenta de algo. Porque el contexto lucano subraya la dimensión relacional que permite una oración. Y el Padre Nuestro inaugura una idea que a ustedes ahora necesito volvérsela a repetir, se lo he explicado muchas veces y creo que no viene mal repetirla y entender por qué rezamos el Padre Nuestro siempre en nuestros encuentros. Desde la intención de Lucas, a las comunidades que él describe, que ya son unidades que han madurado 40 años después que los apóstoles han empezado a predicar, la mayoría de ellas, si Lucas le escribe, es porque han sido fundadas y discipuladas, edificadas por Pablo y sus amigos, seguramente Apolos intervenía allí, donde Pablo iba, seguramente Apolos era invitado a enseñar doctrina, etc. Pero no me quiero ir por las ramas. Lo cierto es que Lucas no lo ubica como un ritual de la liturgia en sí, sino que Lucas lo va a contextualizar a lo que tanto en la época de él como en la época de Yeshua, y especialmente lo que están escuchando a Yeshua entendían. El pedido del discípulo es tener una entrada a la experiencia orante de Yeshua para formar parte de una familia de fe, para identificarse con una comunidad. El discípulo se da cuenta que Yeshua, no sabemos cuál es el discípulo, seguramente de los 12 no, sino seguro que él lo nombra, pero que Yeshua está presidiendo un movimiento que ya no es de Juan el Inmersor, por eso lo destaca. Amplió de otra manera. Para la audiencia que está escuchando a Yeshua, la oración, ¿qué era? ¿Normal o anormal? Normal. Era una práctica estructurada cotidiana. ¿Qué significa eso? Los israelitas o los judíos piadosos todos los días sabían orar desde chiquitos. Recitaban la Shema mínimo 2 veces al día, algunos 3,
eso es más moderno, pero mínimo, en la época de Yeshua era 2 veces al día. Se aseguraban, en la época de Yeshua ya se hacía, de hacer las 18 bendiciones, lo que se conoce como la amidá, algo que al menos yo no lo practico aún, lo quiero llegar a practicar, pero hay que aprender las 18 bendiciones. Se aseguraban de hacer la amidá. 3 veces diarias hacían la amidá. O sea, orar sabían. Y el discípulo que está acá es judío, ¿o no? O sea, no le está pidiendo, mira eso que hace, ¿cómo se llama? Oración, enséñame a orar, no. Es más, menciona a Juan el Bautista, ¿sí o no? El versículo 1 estoy. Dice que le ha enseñado a sus discípulos unas fórmulas específicas de tefilot o oraciones. O mejor dicho, una fórmula específica de tefilá, oración. Porque hay una tefilá significa plegaria, conexión, rezo. Y era común entre los maestros del judaísmo, de aquel segundo templo, que cuando comenzaban un movimiento, y por comenzar ese movimiento de estudios se amontonaban discípulos, enseñar un rezo que les permitía identificarse con ese grupo. De tal manera que donde fueran, ese discípulo rezaba eso e inmediatamente la gente decía, este estudió con tal maestro. O sea que los estudiosos de aquel momento, cada maestro digo, a sus seguidores les daban una identidad propia a través de un rezo que le entregaban. Esto en el Qumran se descubrió que las comunidades esenias, los fariseos, aquí lo dice, lo tenían. Los discípulos de Juan el Inmersor lo tenían. Todos se identificaban no solamente con el que inauguró el movimiento, sino con la comunidad inaugurada. O sea que hoy aquí tenemos que cambiar algo en nuestra visión. Esta perícopa no es simplemente una instrucción sobre técnicas de oración, como a lo mejor hasta yo mismo lo he enseñado alguna vez. Recuerden que yo he sido educado en academias teológicas de los nichos dogmáticos, en particular bautistas, y bueno, enseñan desde ciertas perspectivas contemporáneas que no son las contextuales puramente históricas, por decirlo así. Y esta oración, que no es una técnica para ver cómo es el carácter de Dios Padre, en realidad sirve para tener la técnica de atraer a otros y que se sientan junto a mí, formar parte de una misma comunidad o familia de fe. De alguna manera, los pastores que pasaron recién, aunque no conocieran esto, no lo conocía tampoco, años atrás, lo captaron por alguien que está con nosotros, que es el que nos ha llevado a esto, que es el Maestro Yeshua, a través del Espíritu Santo que enseguida vamos a hablar. Vamos a hablar de esta parábola del inoportuno, de la inoportunidad. Vamos a hablar de ese Dios molestable, como le dije al principio. Porque vamos a ir a un realismo doméstico muy cómico. Aquí viene un hombre que llega de viaje a medianoche, hay un anfitrión que no tiene que ofrecerle y recurre a su vecino que a la vez es su amigo. Pero como es medianoche ya está acostado con su familia. No pude buscar cómo eran las casas, pero en realidad las casas eran una sola sala y cuando llegaba la noche se extendía una estera, se llama ese tipo de alfombra hecho con juncos. ¿Está bien decir estera? Se extendía una alfombra hecha con cañas, digo yo, estera, y ahí se ponían las camas, las colchonetas, para usar un término de ahora, y la familia dormía todos juntos. O sea que para moverse, abrir la puerta, había que pasar por arriba de los cuerpos y era despertarlo. Ya voy a ampliar esto. Ahora, es breve la parábola, es una narración, sin embargo, es muy subversiva. Vuelvo a repetir que Yeshua tiene la intención subversiva. Todo su mensaje es escatológico, por lo tanto es profético y por lo tanto es subversivo. Entiendo que la palabra subversivo, para los que tienen mi edad o un poquito menos o más arriba, resultó por causa del gobierno militar que tuvimos que sufrir desde el 76 hasta el 82, en una palabra mala, pero subversión, desde la etimología misma, significa alguien que dispuesto a cambiar el orden de las cosas. Y el orden imperial siempre necesita cambio porque el imperialismo se fundamenta en la soberbia. ¿O no ven que la guerra que tenemos actual viene de gente soberbia? Entonces, volviendo a nuestro amado maestro, la oración aquí entra en esa relación. Y me gustaría que anoten la palabra clave que enseguida vamos a trabajar. La palabra clave es anaideia. Ya enseguida la van a ver, ahora no la van a ver. Pero, ¿por qué la digo? Porque ahí dice con persistencia. Acá dice que este amigo se acercó en el 7 y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Y dice en el 8, y les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su, acá dice importunidad, otra versión dice por su persistencia. Pero ese no es el significado literal en realidad, ya lo vieron en el video, lo vamos a ampliar. Primero vamos al tema de la hospitalidad, porque este es el tema cultural del Evangelio. En la cultura
que el Evangelio se escribe en el primer siglo, y especialmente en la cultura donde Yeshua está enseñando, es decir, la cultura del Medio Oriente, pero tengo que ampliarlo, esto es en todo el mundo, la hospitalidad no era un acto de cortesía, no era una opción de amabilidad. Sí o sí era un deber sagrado. ¿Qué significa eso? El anfitrión, que en este caso lo vemos pidiendo pan, no lo hace por un deseo egoísta, sino por la vergüenza de tener las manos vacías ante la persona que acaba de llegar. Vamos a tratar de comprender esto que no es fácil para nuestra cultura, porque para nosotros es una cuestión moral, ética, si querés lo hospedás, si querés lo recibís, si querés la bienvenida. Acá no era si querés. La hospitalidad era una cuestión de vida o muerte. En el siglo I esto era tanto para Israel, ya lo amplío, pero también para las culturas alrededor. Aunque fueran paganas, la hospitalidad era algo de vida o muerte. Recibir invitados para ellos no es la idea moderna que tenemos hoy. En el contexto de ellos era un pilar de supervivencia y un imperativo, o sea, estaban obligados a practicarla, teológico y ético. Dios lo requería y la sociedad así lo esperaba. Y aquí les voy a explicar las razones fundamentales. Vamos a empezar por la primera razón que me parece que va a permitirles entender. Vamos a hablar del factor geográfico y climático para que puedan entender esto. Estamos hablando de las regiones que hoy le llaman Palestina, obviamente, o el Estado de Israel, le llamamos Eretz Israel, la tierra de Israel. Viajar por esos lugares, tanto Israel como las naciones de alrededor, era una actividad de alto riesgo por 3 razones, si quieren las anotan. Primera razón, la falta de infraestructura. Segunda razón, el clima extremo. Y tercer punto o razón, la escasez de recursos. Explico la primera, falta de infraestructura. A ver, no existían hoteles, no estaba Booking.com, Airbnb, algo así se llama, tampoco estaba. Y lo que había, posadas que ustedes han visto, cuando vimos la parábola del samaritano, había una posada, en realidad no eran lugares muy agradables, eran para pasar la noche y hasta a veces solían ser de mala reputación. Y en algunos casos, la gente que abría posada tenía complicidad con la gente malvada que por ahí habitaba. Vamos al segundo factor por el cual era necesaria la hospitalidad en cuanto a lo geográfico, el clima extremo. Ustedes saben que allí la noche, es característica de toda zona desértica, se hace gélida, muy fría. Así que un viajero que no encontraba en la noche refugio quedaba expuesto a estas inclemencias del tiempo. Y el frío lo podía congelar. Pero además, vuelvo a lo de la parábola del samaritano, era normal en esos caminos que si alguien dormía en los caminos quedara desnudo, porque los salteadores de caminos se movían en la noche. Y el tercer punto, escasez de recursos. ¿Qué quiere decir eso? Y el agua y el alimento no estaban disponibles a la vuelta de la esquina, por decirlo en una figura, sino, y por eso, negarle a un viajero la bienvenida dentro de una casa era conducirlo quizás a la muerte misma, era exponerlo a una situación crítica y quizás dejarlo en el peligro de muerte. Hasta ahí la parte geográfica. Voy a un punto 2. La hospitalidad era conocido como, por decirlo así, un seguro social mutuo. En aquellas sociedades agrícolas y algunas nómades, como los beduinos, se practicaba mucho la ley de la reciprocidad. A ver, la digo en frases nuestras, hoy por ti, mañana por mí. ¿Conocen esa frase, verdad? Bueno, esa es la ley de la reciprocidad. A ver, primero, casi todo el mundo siempre se veía obligado a viajar en algún momento por alguna razón, ya sea por razones comerciales, por razones de censo. Hemos visto que José María por censo tuvieron que viajar, no eran los únicos, todo el mundo tuvo que viajar, y no se encontró lugar en el mesón o la posada, hablando de posada. Por peregrinaciones, los judíos casi todos tenían templos paganos y peregrinaban, y los judíos especialmente tenían un solo lugar para peregrinar, que era Jerusalén. O sea, eran normal los viajes. Así que acoger al extraño era la garantía de que cuando tú fueras a viajar a una tierra ajena, si justo habías hospedado a alguien que vivía en esa tierra donde viajaba, le tocaba a él saldar la cuenta de tu hospitalidad. O sea, existía un pacto de solidaridad colectiva que mantenía así a las sociedades cohesionadas. A lo mejor había guerras entre naciones, pero las sociedades estaban cohesionadas, aunque tuvieran distintas culturas y distintas prácticas de fe, simplemente por la hospitalidad. La hospitalidad permitía compartir con almas que tenían otra forma de pensar. Y acá viene algo que sí tengo que hablar, que es el deber sagrado de la hospitalidad. ¿Cuál es el deber sagrado? Lo que expliqué también esta mañana. Para el pueblo de Israel era importante la memoria activa de su historia. Era un deber sagrado tener la memoria histórica activa todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Que en su ADN espiritual había 2 razones principales. Primero,
la experiencia del mismo Éxodo que ahora vamos a celebrar. Por eso la Torá, o Moisés a través de la Torá, repite constantemente Éxodo 22:20. Miren, esto es parecido, está en muchas partes de la Torá, pero este es un ejemplo. No maltratarás al forastero que llegue a tu tierra, ni lo oprimirás, porque forasteros fueron ustedes allí en Egipto. Después está en Devarim 5, siempre lo van a encontrar, en Devarim 8, perdón. O sea, la memoria de haber sido esclavo, de no haber tenido hogar, convertía a la acogida, a la hospitalidad, lo ven, en un mandato divino. Pero había algo más en el ADN espiritual, la visita de Dios. Ellos tenían certeros, por la experiencia de su padre Abraham, allí en Manré, ¿se acuerdan? De que al recibir a un desconocido, quizás estaban recibiendo a un mensajero de Dios, a un ángel, o quizás hasta Dios mismo. Por eso la hospitalidad era una forma de culto, no era una opción de cortesía, era una manera de oficiar sacerdocio. Era un espacio donde lo humano y lo divino se encontraban. Esa era la mente. Complicado para nosotros, donde la hospitalidad es una opción moral, de cortesía, de amabilidad. La práctica se llama en hebreo, Jesús así la conocía como Aknasá, lo decía en el video, ¿no? Aknasá Orhim. Después si quieren ven el video y ponen las letras hebreas. ¿Cómo se traduce Aknasat Orhim? Se traduce como dar la bienvenida al viajante, dar bienvenida a un huésped, y lo más fácil de traducir Aknasat Orhim es hospitalidad. Todos se deben recordar cuando en la carta a los hebreos el escritor dice, y de la hospitalidad no se olviden, pues algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Recuerdan eso? Hebreos 13:2. No se olviden de la hospitalidad. En hebreo, Aknasat Orhim. No se olviden de la hospitalidad. Atención, porque por ella, por el Aknasat Orhim, algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Y no solamente está hablando de Abraham, que en Génesis 18 Manré recibe a Dios mismo con los dos ángeles. ¿Recuerdan esa historia? Sino que cuando se escribe hebreo, ya estaba la experiencia de Pedro. Pedro habla de esto, de cómo los ángeles habían visitado en la cárcel. O sea, había actividad de ángeles y lo conocía. Volvamos a esto de Aknasat Orhim para cerrar esta parte. Les voy a leer una frase que está en el Talmud. Usted sabe que el Talmud hoy es el registro de todo lo que alguna vez el judaísmo se enseñaba. En el siglo I, en el siglo II, todo era oral. En el siglo III, a causa del exilio que se prolongaba, se les ocurrió empezar a escribir todo lo que anduviese por enseñanza, ¿sí? Lo único que no entró, obviamente, va a ser el Talmud nuestro, lo que sería el Nuevo Testamento. Eso no entró en el Talmud, obviamente, y ya saben, se dan cuenta por qué. Pero esta frase les va a servir para entender esto de el Aknasat Orhim. El Aknasat Orhim, la hospitalidad, es mayor que recibir la Shejina, la miércoles. Es mayor que recibir la presencia divina. O sea, ya el hecho de practicar la hospitalidad es asegurarse que Dios está contigo. Cuando recibís invitados en tus hogares, hoy que estás en el Señor, no estás cumpliendo con una obligación ética, estás cumpliendo con un deber de fe, de emuná. Y por esa emuná estás trayendo la presencia de Dios a tu vida. Vamos al punto 4, esto que vieron del honor de la casa y el honor de la aldea. Lo desarrollamos. En cualquier aldea de Galilea o ciudad de Galilea, en cualquier aldea de Judea incluido, recuerden que estaba separado por Samaria, pero aún en Samaria esto que voy a decir era verdad, la vida no era privada, la vida era comunitaria. O sea, la vida no era como Adorni dice, es mi vida privada. ¿Vieron el señor Adorni? Todo es mi vida privada. Su vida es pública, es nuestro ministro, el jefe de gabinete. Tiene que dar cuentas de cómo es que con el sueldo que tiene, o al menos enseñarnos a hacer economía, porque con el sueldo que tiene puede hacer tremendos viajes, comprarse tremendas casas. Bueno, allí nadie tenía vida privada. Digan conmigo, la vida siempre era comunitaria. O sea que no había dignidad u honor individual, sino que el honor de un individuo también hacía el honor de la comunidad, el honor del grupo en sí. Dicho esto, la hospitalidad era un deber colectivo. O sea, si un viajero llegaba a una aldea, el primer hombre, varón o mujer, generalmente eran los varones los que decidían hospedar, obviamente, el primer hombre que lo viera tenía la obligación de invitarlo, no podía hacerse el que no lo vio. ¿Recuerdan cuando Lot ve a los dos ángeles llegar? ¿Dónde estaba Lot? En la puerta, no había otro. Y cuando lo vio, los recibió. Pero al recibir esos huéspedes, vamos con Lot, esos huéspedes también estaban siendo recepcionados por los de Sodoma.
Por eso es que los de Sodoma van a Lot y le dicen, queremos que nos dejes a tus huéspedes, porque también son nuestros, y queremos conocerlos. Usted sabe eso, ¿no? Acostarnos con ellos. ¿Va entendiendo el contexto bíblico? Bien, volvamos a esto. Llegaba el viajero, alguien lo veía, no podía hacerse el sota, tenía que invitarlo a su casa. En el momento que el viajero entraba a la casa del anfitrión, no solamente era él que lo recibía, sino que, se enteraran o no, la aldea entera era la que estaba a prueba de la hospitalidad. Por eso, si un huésped se acostaba con hambre, la vergüenza no recaía solamente en el que lo recibía, sino en el vecindario todo, porque no fueron capaces de proveer para ese huésped. Si ese hombre no tenía comida, como ocurre en esta parábola, la obligación era del que lo recibió despertar a quien hiciera falta para conseguir que esa persona comiera esa noche. ¿Me voy explicando? Ahora, que un invitado durmiera con hambre ya era una mancha de deshonor. Y no caía sobre el que lo recibió, caía sobre todo el vecindario y la comunidad toda. Por lo tanto, si un vecino se negaba a darle pan, no solo era un mal amigo, como en este caso, sino un traidor al código moral que protegía a toda esa comunidad de los males que ellos consideraban que venían cuando no se practicaba la hospitalidad. Interesantísimo. Esto sigue funcionando en el Oriente. En el Oriente, o sea, Persia o Irán, Irak, todo el Éufrates para el otro lado, y ya hablamos de China, Corea, Japón. Esto es parte de la ética comunitaria. Segundo, quiero hablar del escándalo que ocasionaba la negativa. ¿Por qué? Vieron que en la parábola el hombre dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Bueno, ese hombre con esa frase está violando el código más sagrado de la cultura de su vecindario. Porque al decir eso pone en amenaza el honor de la comunidad y pone bajo juicios divinos a esa comunidad. Repito, en esa cultura de honor y vergüenza, todo el Medio Oriente tenía esto, repito, la práctica de la hospitalidad era un deber sagrado. Se recibía al invitado, no había pan, la aldea era responsable de que ese hombre se acostara con hambre y se fuera de allí con hambre. La vergüenza no iba a ser solo de ese que lo recibió, sino de todos los vecinos. Y este vecino no es solo vecino, es amigo. Y Yeshua dice que no solo se levanta, dice así, no se levanta solo porque es amigo o por la amistad, sino que decide levantarse para proteger la reputación de él, de su familia y de la comunidad. ¿Van viendo eso? O sea que Yeshua utiliza lo que se conoce, y enseguida voy a dar la expresión, en el latín se le conoce como el a fortiori, lo que va de menor a mayor. Está diciendo, si un hombre medio dormido, con mal humor, así medio gruñón, termina cediendo ante el descaro, la desfachatez de su amigo, ¿cuánto más piensan ustedes que Dios, que es el amigo perfecto, alguien que diga amén, va a responder a aquellos que buscan de Él lo que están urgentemente necesitando? En pocas palabras, Yeshua dice, no usen la oración para tratar de convencer a un Dios reticente. La oración es para alinear tu deseo con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y por eso Dios siempre es generoso y hasta da en gran manera. Estamos viendo la oración con un prisma muy diferente. No estás llamado a un aislamiento espiritual. Estás yendo a Dios porque alguien está buscándonos a nosotros y no tenemos nada que darle. Dios solo escucha la oración de aquel que tiene gente que está buscando algo de ellos y no tiene que compartirle. Es revolucionario esto, porque algunas oraciones, sea en esta congregación, pero más que nada en mucha gente que va a congregaciones evangélicas, son tan individualistas que por eso no son contestadas. Y aquí vamos a la mejor forma de practicar la hospitalidad, evangelizar. Evangelizar a tiempo y fuera de tiempo. Y eso te va a llevar siempre a despertar al amigo que tiene siempre pan, porque Dios siempre tiene pan, para aquel que estás evangelizando o hospedando en tu vida, pueda sentir que vale la pena estar bajo la cobertura de tu casa y de tu comunidad. Espero que esto sirva para la comunidad que estamos. Nos vamos a meter en la palabra clave, anaideia. Alguien que lo pronuncia, anadeia. Yo le voy a llamar la santa desfachatez. ¿Saben por qué? Porque, bueno, no lo voy a emplear esto, pero la palabra griega anadeia, que ya le voy a decir cuál era la que usaba Jesús, en realidad también se aplicaba a una divinidad griega. La divinidad que era hermana gemela de la diosa violencia, entonces era la desfachatada. Era la diosa de la desfachatez. Entonces no quiero, por ese lado, abrir espíritus que no corresponde. Así que le voy a llamar la santa desfachatez. Pero vamos a la palabra griega en sí, anadeia, que aquí se traduce como, ¿cómo era aquí? Bueno, en una versión de persistencia, que era importunidad, persistencia, insistencia. Tengo una versión acá
que la traduce como insistencia. Pero en realidad significa falta de vergüenza, desfachatez. Hay un conflicto en la parábola, ¿no? El que duerme se pone rebelde, se resiste. ¿Es malo? No, no por maldad se resiste por incomodidad. No quiere alterar el orden doméstico. La puerta está cerrada, mis hijos están durmiendo conmigo. No quiere alterar esa paz. Pero se tiene que dar una ruptura. Porque lo que consigue el pan, lo resalta el Señor, no es la amistad que hay entre esos vecinos, sino la osadía del que sigue llamando, la desfachatez del que sigue insistiendo. Y ahí aparece otra desfachatez, la del que da, porque al principio no quiere incomodar, pero termina incomodando. Y eso ya es una desfachatez. ¿Entienden esa palabra? Hay una parábola aquí que nos está invitando ahora a tener una relación con el Eterno, pero rompiendo, por favor, los protocolos de la buena educación religiosa. Porque la oración verdadera es así, santamente desfachatada, impertinente, ruidosa, no teme molestar. Pastora Marina, cuando hablaba de esos momentos de rebeldía, yo estoy convencido que si tuvo ese sueño es porque primero, de alguna manera, en forma desfachatada, le dijo a Dios, no sigo. Porque yo también alguna vez lo hice. Cuando yo era joven me atreví a ser más desfachatado que ahora, no sé por qué. Pero mi esposa se asustaba porque a veces me escuchaba gritando en la habitación. Pensaría que me casé con un loco hasta que se daba cuenta que estaba orando. De verdad estaba enojado con Dios y le decía mi enojo y le expresaba. Y si alguien me hubiese escuchado, wow. Me acuerdo cuando por primera vez salíamos de un garaje, estábamos en el barrio Manuel Dorrego, donde estaba el comedor y a la vez funcionaba los domingos la congregación ahí. Y nos apareció, wow, un galpón en Independencia 970. Por favor, cuando paso por ahí dije, pensar que ahí estuvimos, ¿no? Ustedes no llegaron ahí. Pero estábamos felices. Entonces cuando nos dieron la llave, yo me puse con mi esposa y otro varón más que se congregaba. Y ellos oraron muy en una buena educación religiosa. Padre, gracias por este regalo que nos da. Y yo me pongo a orar. Ya que ellos habían dado gracias, dije, entre tantas cosas, dije lo siguiente. Y mira Dios, ya que nos ha dado algo tan grande, si en este lugar no va a manifestarse el fuego que trajo Elías, ni se te ocurra seguir dándonos este lugar. Porque yo quiero al Dios de Elías, al Dios del fuego, al Dios de la unción. Y si no te vas a manifestar así, sácanos de este lugar. Más vale que no quiero servirte contento por un lugar grande y no tener la posibilidad de mostrar a un Dios grande. Mi esposa y aquel otro hombre se asombraron por esa forma que oré. Y realmente después el fuego se manifestó no solo ahí, sino en el 428, después siempre se está manifestando. Porque yo sí creo en el Espíritu Santo, que ahora vamos a hablar de eso. Hermanos, la oración verdadera es impertinente, es ruidosa. No tiene miedo a molestar a Dios. No, ¿cómo le voy a pedir a Dios eso? Pedíselo. La oración de fachatez es lo más importante en el reino de los cielos ante Dios. Y aquí viene esto de anadeia, me gustaría meterme en la etimología del concepto, y ya que entienden que es de fachatez o importunidad, que estaría más cerca, la palabra griega ya lo vieron ahí porque vi que estaban anotando. Anadeia tiene dos palabras, sin y aidos, vergüenza, pudor. O sea, alguien que sin pudor, sin vergüenza alguna, o que le falta vergüenza ora. Que era común en el mundo antiguo, ser virtuoso. Era común el aidos, respetar las normas, sigue siendo común. Por eso el que actuaba con anaideia era el que socialmente era inaceptable, rompía protocolos, rompía el qué dirán. ¿Qué expresión usaba Yeshua? Él hablaba hebreo. Yeshua decía esto, asut mesaj. Asut mesaj. Traducido más o menos a nuestro español es fuerza de frente, quien se enfrenta cara a cara, el descarado. O sea, persistir no es orar con descaro. Y por eso Lucas va a usar, ya que él escribe a gente que hablaba el griego, anaideia, para seguir con la idea del maestro. No tengan una insistencia educada, repetitiva, con miedo pidiendo un favor divino. No, a veces es necesario una audacia desesperada que ignora las convenciones sociales que hay en el cielo y va cara a cara con Dios y le dice a Dios, necesito tal cosa porque yo en el reino estoy haciendo bien estas cosas. Y recuerden que lo que tienen que hacer bien es hospedar al extranjero. Entiendan esto esa metáfora por la necesidad de evangelizar. Miremos un poquito ya buscando el centro y la conclusión, la genialidad que hay aquí, porque me parece impresionante esto de orar con desfachatez, ¿no? Le amplío del que pide, es descarado. ¿Por qué? Se atreve a despertar al amigo que va a tener que
que está durmiendo y que va a tener que despertar a toda la familia. Recuerden lo que dije, están en una estera, en el suelo, a medianoche. Pero a él no le importa parecer mal educado, le importa que su invitado coma, que quede honrada la aldea donde vive el vecindario y que no haya juicios contra la comunidad. O sea que, atención con este principio, la oración que nace de la necesidad ajena, o sea, la oración que es tan urgente porque el otro está en emergencia, sí o sí, es la oración que Dios escucha. Dios no escucha la oración que solo nace de tu necesidad. Intercede por aquellos que están en peor condición que tú. Y hablo de gente que está en condenación. Nuestra sierva hoy nos hablaba en la conexión acerca de nuestra falsa percepción de los que a veces tienen dinero. No que a veces tienen dinero, en cuanto al dinero parece pasarla bien, pero la percepción nos engaña. En su vida familiar, en su intimidad de hogar, no la pasan bien. Tienen problemas semejantes a cualquiera que no tiene dinero y yo diría hasta peores situaciones. Hablemos de lo subversivo que Dios tiene aquí a través del maestro y Lucas lo tiene. ¿Qué es lo subversivo acá? Dios, lo voy a decir entre comillas esto, Dios se deja, entre comillas, asaltar. Porque esta palabra anaideia propone un modelo de relación muy revolucionario. O sea, Dios no es el rey sentado en el trono, un monarca lejano, rodeado de protocolos, guardias de seguridad, ejércitos que pretenden que tengas una audiencia programada en la agenda y que el jefe de protocolos vea si podés acceder. No. Yeshua dice, la oración tuya tiene que ser un asalto de confianza. La santa desfachatez sería eso. No es sumisión pasiva a lo que tu abuelita te enseñó, o tu mamá, o tu pastor. Es sentir el derecho de molestarlo, porque no solamente es mi amigo, es el que quiere que mi comunidad no tenga juicio. Abraham lo molestó al Señor. ¿De verdad que si hay 50 justos vas a poner en riesgo tu nombre? Eso es desfachatez. No, si encuentro 50 justos no destruyo la ciudad. ¿Y Abraham qué hizo? No creo que haya 50. ¿Se acuerdan, verdad? Y si hubiera 40, ya dice, no. Y va bajando el número, ¿no? Hasta que llega el número de justos, el minyan, 10. Dicen, perdón que insista, perdón que sea desfachatado. Él está usando la expresión hebrea. Perdón que sea un desfachatado. Y si encuentras 10, tampoco destruiría. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios que pierde el sueño. No sé si entienden la metáfora. Porque Yeshua dice, si un vecino egoísta, gruñón, cede por no quedar mal con la comunidad, Dios, que es el amigo por excelencia, se deja vencer por esa audacia de estar en forma santa y desfachatadamente convencido de que lo que pidas lo va a soltar. Simplemente porque lo que pedí está relacionado con aquel que estás hospedando. La pregunta es, ¿hace cuándo que no hospedas a nadie? Quizás acá viene el ayayay, ¿verdad? Y por eso quiero buscar el final con esta promesa de pedir, buscar, llamar. Porque así es como culmina la enseñanza del Señor, ¿no? Versículo 9 al 10. Y yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 10. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Ahora yo tengo que decirles que en el griego original que escribe Lucas, estos verbos están en imperativo presente. Maestra, ¿cómo quedaría en imperativo presente? Porque implican una acción que continúa. Le ayudo. Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. O sea que no es un evento único en un momento de tu vida. Seguí. Y del 11 al 13, para finalizar, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, atención porque ahí el griego de malos no es por maldad, sino por imperfección, por gente que todavía le cuesta llegar a la perfección, esa es la idea, saben dar buenos regalos o dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, y entra este concepto democrático, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí está el corazón de la paternidad de Dios que quiero en la mesa hoy resaltar. Esta técnica, que antes yo se lo dije desde el término teológico, a fortiori, en los rabinos de Israel, es decir, nuestro maestro Yeshua era un rabino, se llama el Kal Vahomer. Kal Vahomer. Lo ligero a lo pesado, significaría literalmente algo así. O sea, es un argumento que si algo es verdad en un caso muy pequeño o ligero, en este caso un padre humano imperfecto, ¿cuánto más será verdad en un caso grande o muy pesado, como es el caso de el Eterno? Yeshua apela a esta experiencia del Kal Vahomer, una experiencia básica, un padre que no le daría serpiente a su hijo por un pez ni escorpión por un huevo. Quiero aquí hablar de esos ejemplos, ya lo expliqué con las bienaventuranzas, pero no viene mal repasarlo. Pan, pescado y huevo, ¿podemos trabajar eso?
no son aleatorios, eran componentes esenciales de una dieta que fortalecía en aquel entonces la salud de los que habitaban esas regiones. Veamos esto del pan y la piedra. ¿Por qué eso del pan y la piedra? Porque los panes eran como estos que están acá, redondos y planos. Y tendían a ser parecidos a lo que le expliqué con la parábola del sembrador, la piedra caliza, ¿sí? ¿Se acuerdan de la piedra caliza? Un padre jamás, si le pide pan, va a engañar a su hijo dándole una piedra caliza. El pescado y la serpiente, esto no lo escribí en mi apunte, pero me encargué de googlearlo recién. Hay una expresión que usa Yeshua, que es, para la palabra serpiente, zelofaj. La repito, TZ con sadik, TZ, zelofaj, TZ, zelofaj. Termina con una J o CH, no sé cómo lo quieran poner. Difícil el término porque se aplica especialmente a las, entre comillas, serpientes de río o serpientes de agua. Usted y yo lo conocemos de otra manera. Anguilas. Es la forma hebrea para hablar de todo tipo de anguilas. Y también de los parientes de las anguilas que serían para nosotros los bagres. Usted sabe que eran animales inmundos. ¿Se acuerdan? Levítico 11 eran animales impuros. Y cuando dice Yeshua esto, vuelve a poner ese contrapunto. Y después el huevo y el escorpión. Los escorpiones en la tierra de Israel, cuando se encogían ante el ataque, como eran de color muy claro, parecían huevo de gallina. O sea que está diciendo, ¿qué padre de ustedes agarré un escorpión escongido que parece un huevo y se lo daría como huevo al hijo? Y aquí es donde vamos a este punto cultural de tengan confianza absoluta. O sea, si habitan en una cultura donde el honor familiar lo es todo, la idea de un padre engañando a un hijo para ustedes no tiene cabida, es falso. Así que imagínense, si un padre no le da a un hijo lo impuro y no quiere avergonzarlo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Les decía que la palabra malo, ustedes que son malos ahí es poneroi. Poneroi se debería traducir no como criminales o malvados, sino como gente caída, humanos que tienden a caer, humanos limitados. Esa es la idea de ponerois. La palabra malos allí no es tan correcta. Humanos caídos, humanos limitados. Y Yeshua lo pone en comparación con la perfección de Dios. Y en esto también Lucas se diferencia de lo que viene diciendo Mateo, porque Mateo dice algo parecido, ¿no? Mateo dice, ¿cuánto más vuestro Padre le dará buenas cosas? ¿Se acuerdan de eso? Pero acá no dice que le va a dar buenas cosas. Acá es muy específico. Lucas, ¿qué dice? ¿Cuánto más vuestro Padre le dará? 1, 2, 3, todos. ¿Les dará? Y acá vamos a tratar de nosotros pensar, no como yo te he enseñado muchas veces años atrás cuando te daba técnicas de oración. Y lo veíamos desde nuestro paradigma posmodernos, por decirlo así. Para Lucas, que escribe el Evangelio y después escribe el libro de los Hechos, o sea, son 2 tomos, el Espíritu Santo es el regalo supremo de la redención. Si Yeshua vino a invertir el mundo, es porque permitió algo que en ese momento no estaba presente. Lucas está diciendo, no usen la oración como una máquina expendedora de favores materiales. La oración tiene que servir para que sea un canal por el cual Dios se dé a ustedes a sí mismo. Dios habita en ustedes y desde ustedes y nosotros hacia el entorno. El Espíritu Santo es la respuesta definitiva a todo aquel que tiene búsqueda correcta y verdadera del reino de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo se hace presente, las pruebas son llevaderas, hay salida en cada momento de aflicción y por sobre todo, siempre hay fuerza para continuar, para la misión. Porque la pastora en su sueño, a quien vio, que es el maestro, pero no le pudo ver la cara, en realidad fue porque el Espíritu Santo le habló, tenés que continuar porque hay una misión para vos. El versículo 13 es muy bonito al final. Pues ustedes, siendo gente con limitaciones, que tiende a caer, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Explico la historia. Porque aquí Yeshua, según Lucas, está elevando la apuesta. ¿Cuál era el pensamiento judío de ese tiempo? ¿Recuerdan cómo se dice Espíritu Santo en hebreo? Mientras tomo agua me ayudan. Ruach HaKodesh. A esa altura de la época de Yeshua, el Ruach HaKodesh no era una energía divina. Atención con esto porque para el judaísmo del rabinato hoy, el Ruach HaKodesh es una energía divina. Y especialmente para estos que se hacen llamar rabinos, los de las raíces hebreas, ellos le llaman energía activa. ¿Saben dónde sacan eso? De los testigos de Jehová. Anote y véalo. El Espíritu Santo era ni más ni menos que la presencia misma de Yahvé, haciendo que en cada uno de los que bajaba y penetraba se manifestara palabras sobrenaturales. Claro, en la época de Yeshua, segundo templo,
había una creencia generalizada. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se había retirado de Israel hacía 400 años ya, tras la muerte de 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Eso también el cristianismo lo conoce. En el cristianismo se llama los 400 años de silencio. El periodo intertestamentario es como que el Espíritu Santo, con estos últimos profetas, dejó claro, bueno, hoy la sierva lo leyó, cuando viniera Elías sería manifestado el sol de justicia. Y Elías vino, dice Yeshua. ¿Quién era Elías en esa época? Juan el Inmersor o el Bautista, está bien. Ahora, en ese momento se creía que el cielo estaba cerrado. Por eso Juan el Bautista decía, el que viene detrás de mí, yo no soy digno, porque él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo hablamos esta mañana eso. Algo que era exclusivo, repito, perdón que reitere, para los reyes, para los sacerdotes, para los profetas, está diciendo Yeshua, en mi persona empieza una era nueva. El Padre en común a cualquiera que vea que en mi persona se cumple todo lo que los profetas dijeron, le va a provocar una revolución interior tal que junto con otros van a causar una revolución democrática. Es decir, el Espíritu Santo es para todo el pueblo. Como fue en Sinaí, cuando la Torá se dio, que vino sobre todo, ¿sí o no? Pues ahora, a 400 años no estuvo, pero a partir de mí va a estar a todo aquel que lo pida. Los judíos creían en la era venidera, cuando viniera el hijo de David. Cuando lo reciben a él va camino a Jerusalén. ¿No decían, Hosana, hijo de David? Y ellos sabían que según el profeta Ezequiel y otros profetas, la característica va a ser que el Espíritu Santo no iba a ser exclusivo para tales o cuales funciones de ungidos. Por algo, Pedro, cuando viene el Espíritu Santo en la fiesta de Shavuot, ¿qué dice en Hechos? Cita a Joel. Ahora, ¿qué cita? Les leo, Joel 2:28. Y después de esto, ¿de qué? De la presencia del Mesías. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea que cuando Yeshua está diciendo, el Padre dará Ruach HaKodesh, Espíritu Santo a quienes se los pida, está afirmando que en él los tiempos finales ya comenzaron. Ya estamos en los tiempos finales desde él, hermanos. No escuchen más a toda esa manga de comerciantes falsificadores del evangelio que dicen, empezaron los tiempos finales. Claro que empezaron. Con Yeshua en Jerusalén muriendo por nosotros, resucitando para nosotros y elevándose para desde un nuevo sacerdocio a nosotros darnos el poder sacerdotal. Recibir el Espíritu Santo para ellos significaba ser transformado de adentro hacia afuera con un poder que no era tener la Torá como un manual de obligaciones externa, era tener la Torá encarnado en el corazón. Era el corazón de piedra reemplazado ahora por un corazón de carne, es decir, la Torá haciéndome sensible a la vida. Y esto es nuestro privilegio actual. 20 siglos después, el Espíritu Santo sigue obrando en personas como yo, como ustedes, para que seamos conscientes de esto. O sea, para terminar y buscar el final. La promesa no es recibir cosas materiales. La promesa es que tengas el poder de romper toda barrera que se presenta entre el cielo y la tierra. Eso es sacerdocio. Había una barrera, no estaba el Espíritu Santo, había una barrera. Había que ir a grupos para estudiar la Torá y se sentía algo pesado, porque la Torá decía una cosa, pero con el imperio, aumentando el tributo, los impuestos, se hacía muy difícil para aquel pueblo que está escuchando a Yeshua. Ahora Yeshua dice, el regalo que hace 400 años se veía en el templo, por 400 años no se vio, aunque vinieron los macabeos, pero no se vio, ese regalo va a estar en el corazón de cualquiera de ustedes si cree que desde mí comienza un nuevo tiempo. Y por eso este final tiene que ver con una parábola que realmente dice, si un amigo humano, por muy perezoso que sea, se termina levantando ante la desfachatez insistente de otro, ¿cuánto más tu amigo quiere ser también tu padre? Hermanos, el Dios que presenta a Yeshua es el Dios que está en esta sala, en nuestra vida desde hace tiempo. No vive en una esfera de impasibilidad distante por el cual a veces hay que ir a María, a San Cayetano, a la difunta Correa, a la Santa Gilda, y no sé cuánto inventamos porque está tan inaccesible. No, mis amados, no. No sé si entienden la metáfora de la parábola. Ese Dios es un Dios vecino. Ni siquiera es amigo, es un Dios vecino. Es decir, que aunque lo incomodes, va a terminar levantándose por causa de su propio honor. No le importa si son amigos. Eran amigos, pero lo estaba incomodando. Pero a causa de mi honor y de la comunidad, me voy a levantar. Lo bueno es que a él le podés golpear la puerta siempre, incluso en las horas que creas que no es oportuno golpearle. Es más, este Dios vecino valora más la confianza de un descarado de la fe que en ese hijo silencioso que viene a la iglesia y esperando que en una de esas el apóstol me llame y me ponga las manos,
O con mucha gente que va a ciertos lugares donde no entienden nada lo que dice el pastor, a veces no hace falta ni entenderlo porque no dicen nada, pero como grita y hay que decir amén, lo que viene después al final, porque esto es la onda en cualquier iglesia neopentecostal o carismática, es que me ponga las manos y haga un toque milagroso por mí. Este no es el Dios que habla el Señor aquí. Se habla de un pan aquí, que viene en la medianoche y ahora está este pan, y viene el pan de Pesaj. Este pan solo se logra cuando reconocemos nuestra pobreza de espíritu. Eso hay en su versión. Se cambian los tiempos, se cambian las formas celestiales, lo metafísico empieza a funcionar para ti. Yo quiero cerrar aquí, tengo más cosas para decir, pero por la hora lo voy a cerrar. Yo creo que el problema mío, al menos quizás de nosotros, es que no nos atrevemos a ser inoportunos o desfachatados ante otros que están pasando mucho hambre. Y no me refiero al hambre de pan, como dice el profeta Miqueas. Hablo del hambre por la palabra, porque en los últimos días, eso asegura Miqueas, y esta es la señal más propia de que ya viene el Mesías, se levantará hambre en la tierra, y no de pan, sino de mi palabra, dice Yahvé. Quizás no seas el inoportuno que Dios espera, y por ende, muchas cosas de tu vida particular, familiar, y en esa particularidad hablo de lo empresarial, lo negociable, no te funciona. Como dijo la sierva, da y date, da dándote, sin esperar recibir, y Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de sorprenderte. Pero sé inoportuno, presentándote a Dios con el hambre que tienen otros. ¿Hace cuánto le hablo a todos los que me están mirando? No estás presentando una lista de gente que con hambre Dios te ha puesto a tu lado o ha puesto en tu diario vivir para que le hables, no de cuánta información tienes de la Torá, porque no te ha dado resultado eso. Y hasta se te burlan en el trabajo, en los parientes, porque justamente se van a burlar de lo que no entienden. Pero todos entienden que les hace falta tener propósito. Y eso, cuando empecés a hablar así, despierta a los hambrientos a querer comer de este pan, que es Yeshua, cumpliendo el propósito de Dios en nosotros. Les agradezco el amor paciente con el cual escuchan la enseñanza. Yo no proclamo el Evangelio, lo enseño. ¿Por qué no lo proclamo? Porque a ti te toca esa acción. Porque a mí me toca, obviamente. Aquí me toca enseñar lo que allá afuera debo misionar. Pero siempre yo entendí al Dios vecino. Le fui siempre inoportuno. Y hoy puedo ver que esto realmente siempre da resultado. Pensar en el hambre de la gente es un placer. Me gusta que me agradezcan desde lo que escuché recién, lo que leo en las aulas, del conocimiento y valoración de mi trabajo. Pero, ¿qué sería de mí si yo no preparara pan para ustedes y para todo el que lo quiere recibir? De verdad que no tendría sentido. El día que yo no dé pan a santos, ya no tiene sentido que yo siga en esta tierra. Hay alguien con hambre llegando a tu casa. ¿Sabes de qué hablan? Unos no entienden esta parte. Yo sé que otros sí. Hay alguien que te está visitando con hambre y que necesita que le abras la puerta y que luego con él o dejándolo dentro tuyo, vayas a tu vecino y lo incomodes para que ese alguien no pase más hambre. ¿Cuántos tienen alguien hospedado en su casa? Muévame la mano derecha. Muévamela si vamos. Oh, todos. ¿Entendieron eso? Lo vamos a anotar este año. El Espíritu Santo en la reunión de pastores y diáconos llevó al pastor Moisés a hacernos trabajar en visión. Me sorprendió que el pastor nos llevara a eso. Y me alegro porque eso se nota la fe hasta él se sorprendió lo que pasó, pero se nota la fe y la práctica cotidiana con el Espíritu del Señor. Pero a mí me asombró, no sé los pastores restantes o los diáconos que participaron, pero me asombró el momento de la visión. Y de entre tantas coincidencias de las distintas visiones, en todas había un aumento de congregaciones en el país y por ende de discípulos. Yo de ahí me agarré para seguir diciendo, el Pesaj que viene vale la pena. A los que están ahí en YouTube, que primero les doy gracias que estén. Si pueden, compartan esto con los que quieran. Ustedes también tienen a alguien para hospedar. Y quiero invitarlos a que se hagan parte de este movimiento, este ministerio. Agradeciéndole la donación del me gusta, eso vale. Sin embargo, invitándolos a suscribirse. También les vale a ustedes, no se van a arrepentir. Los bendigo en la paz del Señor, declarando lo mejor de esta semana, preparándose una hermosa Pascua en Yeshua.